Bueno, buenas, buenas tardes, buenas noches con todos. Vamos a desarrollar algunos ejercicios tipo pues para su práctica calificada número 2. Empecemos entonces. A ver, vamos a ver netamente la parte de derivadas, ¿ya? Por ejemplo, si yo le doy la función f de x, que es igual, se me ocurre, por ejemplo, raíz cúbica de x al cuadrado más 3x a la séptima menos x elevado a la menos 5 sobre 3 más 4 sobre la raíz cuarta de x al cuadrado. X al cubo vamos a colocarle. ¿Ya? Encontremos la derivada. Entonces lo recomendable aquí es que estas expresiones donde haya raíces, por ejemplo, lo tenemos que expresar como exponentes fraccionarios. Vale decir que este f de x sería, por ejemplo, aquí haciendo uso de la definición de la raíz, sería x elevado a la 2 tercios. No olvidarse, es el exponente sobre el índice de la raíz, ¿de acuerdo? Más 3x a la séptima, 3x a la séptima, menos, aquí no hay problema, x a la menos 5 sobre 3. Y aquí sí tendríamos que hacer un cambio, ¿no es cierto? Porque esto sería 4 sobre, y aquí, haciendo uso de ese radical, lo convertimos en exponente fraccionario, sería 3 cuartos, ¿no? Sería 3 cuartos. Lo recomendable es que tengas todas las variables en el numerador. Por lo tanto, esta variable que tengo aquí la vamos a subir. Y al subirlo, va a cambiar el signo. Finalmente quedaría de esta forma. Y vamos separando entonces. Tendremos x elevado a la 2 tercios más 3 por x elevado a la séptima menos, y aquí lo podemos expresar como 1/3, ¿de acuerdo? De x elevado a la menos 5. Separando un poco el coeficiente y la variable. Finalmente, más 4 por x elevado. Y esto al subirlo cambia su exponente. Menos 3 cuartos. Una vez que ya tengo ordenado esa expresión, ahora sí viene ya la derivada, ¿no es cierto? Vamos a calcular entonces la derivada, f' de x. No olvidarse, por favor, de que si tenemos que la función es, por ejemplo, x elevado a la n, la derivada, ya saben, bajan el exponente, ¿de acuerdo? Y la variable su exponente disminuye en 1, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando esto tendremos, en la primera expresión, bajamos el 2 tercios. Este 2 tercios baja como coeficiente. 2 tercios. La variable queda su exponente disminuido en 1. Ya está. Más 3. Y ahora derivamos el x a la séptima. El 7 baja como coeficiente y la variable su exponente disminuye en 1. Menos 1/3. Nuevamente aquí derivada de x a la menos 5. Baja el menos 5 como coeficiente y la variable su exponente disminuye en 1. Más, de igual manera aquí, la derivada de x a la menos 3 cuartos baja en menos 3 cuartos y finalmente el exponente queda disminuido en 1. ¿Ya? Muy bien, ahora seguimos efectuando. Tendremos f' de x, entonces será igual a 2 tercios por x elevado a la menos 1/3. Si usted efectúa 2 tercios menos 1 le va a dar menos 1/3. Más 3 por 7 aquí efectuamos 21 x elevado a la sexta. Ahora menos 1/3 por menos 5 nos va a dar más, eso nos quedará 5 tercios x elevado a la menos 6. Finalmente aquí 4 por menos 3 cuartos podemos eliminar en este caso 4 y lo que nos queda más por menos nos va a dar menos 3x y menos 3 cuartos menos 1 es menos 7 cuartos. Puede quedar ahí, no hay ningún problema. Y lo otro, la otra opción sería que los exponentes negativos lo bajen ustedes a los denominadores, ¿no es cierto? Pero repito, puede quedar de esa forma, o si no, también aquí, por simple arreglo, sería, como les decía, este exponente negativo lo bajamos, no quedaría x a la 1/3, aquí queda normal 21x a la sexta, por acá tendremos más 5 sobre 3x a la sexta,
menos 3 sobre x elevado a la 7 cuartos. Entonces, todo lo que eran exponentes negativos los he bajado al como denominador, ¿no es cierto? Podría quedar ahí, ¿de acuerdo? O lo otro también es que ustedes estos exponentes ya lo expresen como raíces, ¿de acuerdo? Pero suficiente hasta ahí. Esa sería entonces la derivada de esa función. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a ver un ejercicio número 2 en el cual, por ejemplo, les voy a dar que f de x es igual, se me ocurre, a la raíz cuadrada, por ejemplo, de 10 menos 5x. ¿Ya? Entonces, esa función, primero hay que tratar como es una raíz, hay que tratarla de expresar como un exponente, con un exponente fraccionario. ¿Cómo sería? Quedaría f de x igual, y aquí tendremos 10 menos 5x. Miren, esta expresión, llamémosla la base, va a tener un exponente implícito que es el 1, ¿de acuerdo? Y eso lo divido sobre el índice de la raíz. Sería 1/2, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a aplicar la derivada de una función, ¿de acuerdo? En este caso, si ustedes observan la base ya es un polinomio. Para ese caso, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, en este caso, sencillo. Cuando ya aplicamos su derivada, al aplicar la derivada de esa función, ¿qué tendremos? Hagan de cuenta que esta es una expresión que tiene un exponente fraccionario. Y la derivada, que lo acabamos de ver hace un momento, bajamos el exponente, ¿de acuerdo? Ahí está 1/2, ¿ya? Luego viene la base, su exponente disminuye en 1, y aquí algo más. Le agregamos simplemente la derivada de la base, ¿ya? Vamos a derivar la base. Vuelvo a repetir. Hasta aquí usted ha aplicado la propiedad normal que hemos venido utilizando, la derivada de una función exponencial, la cual consiste en bajar su exponente, está como coeficiente, luego la base y su exponente disminuimos en 1. ¿Y qué pasa? Que como mi base es un polinomio, entonces lo que tengo que hacer es simplemente multiplicarlo por la derivada de esa base. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría finalmente nuestra derivada? F' de x será igual a 1/2 por 10 menos 5x. Y aquí si efectuamos 1/2 menos 1 nos va a dar menos 1/2. Y acá vamos a derivar. Usted sabe muy bien que la derivada de 10, que es un número, nos va a dar 0 menos. Y si tengo la derivada de una constante por x, entonces sería la constante, que es 5, por la derivada de x. Y la derivada de x usted sabe que es 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va quedando finalmente? La derivada de x sería igual. Entonces, aquí si usted efectúa 0 menos 5, ¿no es cierto? Le va a quedar menos 5 aquí, menos 5. Todo este factor nos da menos 5. Por 1/2 nos va a quedar menos 5/2, que multiplica ¿a quién? A 10 menos 5x elevado a la menos 1/2. Como este es un exponente negativo, si gustan lo bajan al denominador para que sea un exponente positivo. ¿Cómo nos va a quedar? Menos 5, que divide ¿a quién? ¿Que divide quién? A 2. Y toda esta expresión lo bajamos. 2 por 10 menos 5x elevado, ya sería a la 1/2. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, usted sabe muy bien, a ver, sabemos que esta expresión que está elevada a la 1/2, lo podemos expresar como una raíz. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Quedaría entonces menos 5 sobre 2 veces la raíz de 10 menos 5x. Esa sería la derivada. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a un siguiente ejercicio. Vamos a un ejercicio número 3. Por ejemplo, aquí vamos a determinar si le doy la función f de x, que viene dada, por ejemplo, por 3x. Vamos a poner 3x al cuadrado menos 6x más 2, eso elevado a la cuarta, sobre, por ejemplo, 8 menos 3x elevado al cubo. ¿Ya? Como ven ustedes, se trata de la derivada de un cociente. La característica, la diferencia es que tanto aquí la base del numerador y la base del denominador son polinomios. Entonces, usted va a tener que aplicar la derivada de un cociente y finalmente va a tener simplemente que agregarle la derivada de ambas bases. Y como usted observa, ¿no acuerdo?
A ver, cuando hemos dicho, por ejemplo, si si f de x es igual, supongamos, g de x sobre h de x, ¿no es cierto? Si esa es mi función, entonces, ¿qué hemos dicho de la derivada? Usted recordará, la derivada de un cociente es el numerador, la derivada del numerador por el denominador, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Menos, luego viene el numerador por la derivada del denominador, ¿no es cierto? Y eso sobre el denominador al cuadrado. ¿Ya? Eso lo hemos trabajado. Entonces, esa es la derivada de un cociente, ¿no? Vuelvo a repetir, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Eso es lo que haremos aquí. Esta expresión que está aquí, por favor, esto que está aquí sería para mí mi g de x, y esta expresión que tengo aquí será mi h de x. Entonces, cuando yo aplique la derivada de esa función, ¿qué nos va a quedar? A ver, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Nos quedaría lo siguiente. A ver, tendremos la derivada, ojo, derivada del numerador. ¿Ya? Vamos a derivar este numerador. ¿De acuerdo? Como ven ustedes, es una función exponencial. Entonces, bajamos el coeficiente, la potencia como coeficiente. Tendremos entonces 4. ¿De acuerdo? Luego tendremos 3x al cuadrado menos 6x más 2. Y usted sabe muy bien que el exponente disminuye en 1. Es decir, 3. Ahora, eso va a multiplicar a la derivada de la base. Eso es lo único adicional. ¿Por qué? Porque se trata de una expresión polinómica. Pues ya, al tratarse de una expresión polinómica, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es a esta expresión multiplicarlos por su derivada. Muy bien, entonces vamos a derivar el 3. A ver, vamos a colocarle aquí 3x al cuadrado menos 6x más 2. Ya, eso es su derivada. Muy bien. Listo. Ya está. Esa es la derivada del numerador. Pero ¿por quién debo multiplicarlo? Por el denominador. Es decir, por 8 menos 3x elevado al cubo. Ya, luego viene menos. Vamos a completar esto. Un momento para completar aquí la raíz de fracción. Menos. Y según la fórmula, tendremos menos el denominador, que sería para mí el numerador, perdón, ahora menos el numerador, de acuerdo, que es esta expresión, es decir, 3x al cuadrado menos 6x más 2 elevado a la cuarta, y eso va a multiplicar a la derivada del denominador. Pero el denominador, su derivada, también aquí tenemos una expresión exponencial, ya saben, su derivada, este 3 pasa como coeficiente, ahí está, la base disminuye en 1, su exponente, ya no será 3, sino será 2, pero aquí nuevamente tenemos un polinomio. Entonces lo multiplicamos por la derivada de la base. ¿De acuerdo? ¿Y eso sobre quién? Sobre el denominador al cuadrado. Es decir, el denominador, que es 8 menos 3x, eso al cubo, tenemos que elevarlo. Ese es mi denominador, este es el h de x. Lo elevo todo al cuadrado. ¿Ya? Listo, entonces, ¿cómo quedaría la derivada? La derivada, ¿cómo nos va a quedar finalmente? A ver, la derivada nos quedaría de la siguiente forma. Que efectuamos. ¿De acuerdo? Hay que efectuar aquí. Al efectuar tendremos entonces 4 que multiplica a 3x cuadrado menos 6x más 2 elevado al cubo. Y ahora viene la derivada de esta expresión, de su derivada. La derivada de 3x cuadrado, ¿no? Ya sabe usted que este 2 va a bajar, ¿de acuerdo? Sería 3 por 2, sería 6, y la derivada de x al cuadrado es x, porque su exponente disminuye en 1. Luego aquí, menos 6, ojo, menos 6, y la derivada de x. Y usted sabe que la derivada de x es 1. Entonces, menos 6 por 1 me da menos 6 simplemente. Y la derivada de 2, y 2 que es una constante, es un número, su derivada es 0. Entonces, ahí queda. ¿Por quién? Por 8 menos 3x elevado al cubo. Menos. Ahora tendremos en la siguiente expresión que viene 3x al cuadrado menos 6x más 2 elevado a la cuarta, que multiplica a 3 por 8 menos 3x elevado al cuadrado. Finalmente aquí la derivada de 8 menos 3x. ¿De acuerdo? 8 es un número. Su derivada de 8 es 0.
¿de acuerdo? Y acá la derivada de menos 3x simplemente va a quedar menos 3 por la derivada de x. Pero la derivada de x es 1. Entonces nos quedaría menos 3. ¿Ya? ¿Sobre quién? Sobre 8 menos 3x. Y acá tengo lo que se llama potencia de potencia. Se multiplican los exponentes. ¿Qué nos da? Nos da 6. Finalmente, ¿cómo quedaría nuestra derivada? Ya ordenando, vamos a ordenarlo. Tendremos entonces a 4 que multiplica, miren, 4 que multiplica a 6x menos 6, ordenándolo simplemente por 3x al cuadrado menos 6x más 2, eso elevado al cubo, por 8 menos 3x elevado también al cubo. ¿De acuerdo? Esto sería todo este término. Luego aquí tendremos, miren, 3 por menos 3. Ojo, este 3 por menos 3 nos va a dar menos 9. Pero con el menos tendremos entonces más 9 y colocamos los factores 3x al cuadrado menos 6x más 2 a la cuarta que multiplica a 8 menos 3x al cuadrado. Y todo esto, miren, todo esto, ¿sobre quién? Todo esto sobre, en este caso, el denominador que viene a ser 8 menos 3x elevado a la sexta. Y ahí queda, ¿ya? Ahí queda entonces la derivada de esa expresión. Vamos a hacer un cuarto ejercicio. A ver, ejercicio número 4. Vamos a dar que la función sea igual a 2x al cubo más 3x, por ejemplo, menos 4, todo esto elevado a la quinta, y que multiplica a 1 menos 2x al cuadrado, por ejemplo, esto elevado al cubo, ¿ya? Entonces, aquí como ven ustedes, tengo la función, tengo un factor aquí y tengo otro factor por acá. Entonces, es derivada de un producto. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? A ver, cuando hemos dicho que f de x es igual a g de x, por ejemplo, por h de x, ¿no? Si tengo un producto, ¿cómo encontramos la derivada del producto? Sencillo, ¿no? Su derivada, ¿quién es? Es derivada del primer factor por el segundo, más, más, luego viene el primero por la derivada del segundo. ¿No es cierto? Esa es la derivada de un producto. Entonces, si nosotros aplicamos esto a nuestro ejercicio, ¿quién será entonces la derivada? Tengan en cuenta, por favor, que, a ver, hacemos la aclaración. Esto para mí sería mi mi g de x, ¿de acuerdo? Eso sería mi g de x. Y esto sería para mí mi h de x. Aplicamos la derivada normal, pero como ven, las bases son polinomios. Entonces, cuando derivamos cada uno de esos factores, debo multiplicarlo por la derivada de la base. Eso es lo único adicional. Repito, ¿por qué? Porque las bases son polinomios. Entonces, aplicando la fórmula, sería la derivada del primero, la derivada de g, derivada de esto, ¿no es cierto? Como es una expresión exponencial, usted sabe muy bien que bajamos la potencia baja, ¿no es cierto? Tendremos entonces 5 que multiplica y luego la expresión, ¿de acuerdo? Su base, ahí está su base, y el exponente disminuye en 1. 5 menos 1 nos da 4. Ojo, muy bien, y a eso le agrego a esto, por favor, como esta base es un polinomio, la derivada de su base, es decir, el 2x al cubo más 3x menos 4, lo derivamos. ¿Ya? Listo. Entonces, esta sería la derivada de g. ¿Por qué lo multiplico? Esa es la derivada de g. ¿Por qué multiplico esto? Por h de x, es decir, por 1 menos 2x al cuadrado al cubo. ¿Ya? Con eso ya hemos desarrollado esta primera parte. Luego viene más, miren, más la función g, que sería todo esto es la función g, es decir, 2x cuadrado más 3x menos 5 elevado a la quinta, perdón, menos 4 es acá, corrijo por favor, aquí es menos 4 y eso elevado a la quinta, ¿de acuerdo? Ese es el g. Y ahora por la derivada de h, esta es su derivada, ¿de acuerdo? Como es una expresión polinómica, a ver, entonces bajamos su coeficiente, su potencia, perdón, como coeficiente, 3, luego viene su base, ¿de acuerdo? 1 menos 2x al cuadrado, y el exponente disminuye en 1. Aquí era 3, disminuye en 1, sería
2. Pero como observa usted, la base es un polinomio. Entonces a esta expresión lo voy a multiplicar por la derivada de su base, es decir, por la derivada de 1 menos 2x al cuadrado. ¿Ya? Derivada de esa expresión. Repito, ¿por qué? Porque es un polinomio. ¿Listo? Y ahora simplemente ya efectuamos. Tendremos la derivada entonces de f será igual a 5 que multiplica a 2x cubo más 3x menos 4 elevado a la cuarta que multiplica. Ahora vamos a derivar toda esta expresión. La derivada de 2x cubo. A ver, de x cubo baja el 3. 3 por 2 nos va a quedar 6. Y la variable suponente disminuye en 1. Si aquí era 3, menos 2, menos 1, perdón, nos va a dar 2. Más, ahora aquí 3 por x. Y aquí 3 queda. La derivada de x usted sabe que es 1. Entonces 3 por 1 nos va a dar 3. Y finalmente la derivada de menos 4, como es una constante, es un número, su derivada es 0. Queda, ¿por quién? Por 1 menos 2x al cuadrado al cubo. Más, acá tendremos entonces 2x al cuadrado más 3x menos 4 a la quinta por 3 que multiplica a 1 menos 2x cuadrado al cuadrado. Y finalmente aquí derivamos esta expresión. ¿Ya? El 1 es una constante, es un número. Su derivada es 0. ¿De acuerdo? Y nos va a quedar aquí la derivada de menos 2x cuadrado. Este 2 va a bajar. Menos 2 por 2 nos va a dar entonces menos 4. Y la derivada de x al cuadrado, ya sabe usted muy bien, de acuerdo a su exponente, específicamente colocamos la base, que es el x, y el exponente disminuye en 1. Quedaría menos 4x. Ordenando finalmente nuestra derivada quedaría, a ver, vamos a ordenarlo. Tendremos entonces 5 que multiplica a 6x al cuadrado más 3 por 1 menos 2x al cuadrado al cubo que multiplica a 2x cubo más 3x menos 4 elevado a la cuarta. ¿Ya? Estoy ahí ordenando el polinomio. Aquí, ahora aquí mírenme. Este 3 multiplica a menos 4x. 3 por menos 4x nos va a dar menos 12x. ¿Ya? Menos 12x. Y ordenamos esos factores. A ver, de menos a más. 1 menos 2x cuadrado al cuadrado. Y finalmente viene 2x cuadrado más 3x menos 4 elevado a la quinta. Y ya tengo mi derivada de esa función. ¿Ya? Ahí tiene la derivada de esa función. Finalmente, para terminar, vamos a ver un quinto ejercicio donde tendremos, por ejemplo, que la función vamos a determinar, por ejemplo, que será igual al logaritmo. Miren, se me ocurre el logaritmo en base 4 de 3x menos de 3x más 5. ¿Ya? Y eso que multiplique a 2 elevado a la x al cuadrado, por ejemplo, más 2x menos 1. ¿Ya? Nuevamente es un producto, miren, esto sería para mí una función, por ejemplo, f de, vamos a llamarlo g de x, ¿ya? Y esto sería un h de x. Es un producto. Y acabamos de verlo, derivada de un producto es derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. Pero aquí tengo, por ejemplo, la función logarítmica. Y si ustedes recuerdan, vamos a colocar aquí, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo, se me ocurre, de u en base a, ¿de acuerdo? ¿Quién será su derivada de esa expresión? Miren, ¿quién será la derivada del logaritmo de un u en base a? Simplemente eso nos va a quedar, nos quedaría, miren, raya de fracción, y acá tendremos la derivada de u, ¿de acuerdo? Sobre u por el logaritmo neperiano de a. ¿Ya? Eso cuando tengo un logaritmo. Y cuando tengo una función exponencial, como aquí en este caso, vamos a colocar, por ejemplo, si tendremos el a a la u, su derivada, miren, a la u, ¿de acuerdo? A la u, la derivada de esa expresión, ¿qué me dará? Su derivada simplemente nos va a dar lo siguiente, a ver, nos va a quedar entonces a la u, miren, a elevado a la u, por el logaritmo neperiano de a por, y en este caso vamos a derivar finalmente, a derivar u. ¿Ya? Entonces, eso por favor deben tener en cuenta al aplicar entonces la derivada de cada una de estas expresiones. ¿Ya? Entonces, regresando a mi ejercicio. F de x entonces su derivada, ¿ya? Su derivada de esa función. Entonces, primero sería la derivada del logaritmo, miren, ¿ya? Derivada del logaritmo.
¿de acuerdo? La derivada del logaritmo. Y si esto es mi derivada del logaritmo, aplico esta su propiedad. Esta sería para mí, el a sería el 4 y u sería 3x más 5. ¿Qué tenemos? Nos va a dar una fracción. Entonces tendremos aquí fracción y nos dice claramente la fórmula, la propiedad derivada de u. Este es u para mí. Entonces sería la derivada de 3x más 5. Miren, por favor, ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre u. Ya el u sería para mí el 3x más 5. ¿De acuerdo? Por el logaritmo de quién? De a. ¿Quién es a para mí? A para mí es 4. Ya, recuerden, estamos aplicando simplemente la derivada del logaritmo. Entonces ya está. Derivada del primero, ya está derivada del primero, y eso por el segundo. ¿De acuerdo? Es decir, por 2 elevado a la x cuadrado más 2x menos 1. Muy bien. ¿De acuerdo? Ya está la primera expresión. Ahora viene más, ¿de acuerdo? Más. Luego viene el primero, es decir, logaritmo de 3x más 5 en base 4, que multiplica a la derivada del segundo factor, derivada de este h de x, esta derivada. Y al derivar esta expresión, aplicamos su fórmula, ¿de acuerdo? El a para mí sería el 2 y el u sería x cuadrado más 2x menos 1. Entonces aquí dice a la u, es decir, tendremos 2 elevado a la x cuadrado más 2x menos 1. Ese es el a a la u. Por el logaritmo de ¿quién? De a. ¿Quién es a para mí? A es 2. Logaritmo de 2 y eso por la derivada de u. Y u para mí en este caso es el exponente. Es decir, por la derivada de x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Ya? Entonces, como ven, hemos aplicado la derivada de un producto. Repito, la derivada de un producto era derivada del primero, que es esto, ¿de acuerdo? Por el segundo, ahí lo tenemos. Más, luego viene el primero, ahí lo tenemos, y la derivada del segundo. La derivada de esta expresión exponencial, aplicamos su formulita, es todo esto. Muy bien, y ahora sí, ordenamos, tendremos derivada de f, entonces será igual. Aquí tenemos fracción y derivamos 3x más 5. Bueno, el 3 queda y la derivada de x usted sabe que es 1. Entonces 3 por 1 me daría 3. Ya sabe que la derivada del 5, como es una constante, es simplemente 0. ¿De acuerdo? Queda finalmente 3. Y aquí ordenamos aquí, como el logaritmo va a ser un número, tendremos entonces el logaritmo de 4. ¿Y eso que multiplica a quién? A 3x más 5. ¿Ya? Por 2 elevado a la x al cuadrado más 2x menos 1. Más. Ahora vamos ordenando aquí. ¿Ya? A ver, si ordenamos aquí este logaritmo de 2 va a pasar como un coeficiente porque va a ser un número. Entonces, logaritmo de 2. Y aquí vamos a ir expresando, ¿de acuerdo? Ese logaritmo de 2 multiplica ¿quién? A ver, ordenemos al logaritmo de 3x más 5 en base 4 por 2 elevado a la x cuadrado más 2x menos 1. Y finalmente aquí, muchachos, vamos a derivar, aquí ve, esta expresión, ¿no? Y aquí derivamos este polinomio. La derivada de x al cuadrado. Baja el 2 y el exponente disminuye en 1, la variable disminuye en 1 su exponente. Tendremos entonces 2x. 2x. Y la derivada de este 2x, ¿de acuerdo? Queda el 2 y la derivada de x es 1. 2 por 1 me da 2. Y la derivada de menos 1, ya sabe que eso es 0. Derivada de un número no da 0. ¿Ya? ¿Listo? Y ahí tienen ustedes la derivada entonces de toda esa función. ¿Ya? Con eso entonces hemos repasado derivada de logaritmos. ¿Ya? Entonces, muy bien, esto por favor es un reforzamiento para su práctica. Gracias.